Vamos a hacer derivadas. Para poder hacer derivadas, lo primero que tengo que determinar es cuál es la fórmula que voy a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, la operación principal es una multiplicación. Entonces, yéndome a mi formulario de derivadas, me dice que la multiplicación, la derivada de una multiplicación es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Eso implica entonces que lo que debo de escribir aquí es que la derivada de la y con respecto a la x es el primer factor, que es x cúbica, por la derivada del segundo factor. Pero este segundo factor es un número Neper elevado al exponente. Por lo tanto, un número Neper elevado al exponente, la derivada es el mismo número Neper por la derivada del exponente. El mismo número Neper con el mismo exponente. Eso implica entonces que si voy a derivar al segundo factor, el resultado de la derivada va a ser el mismo número Neper elevado al mismo exponente, que es 3x más 2 entre 2x menos 3, y esto lo voy a multiplicar por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente, si están dándose cuenta, es una división. Entonces, la derivada de una división sé que es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Eso me lleva entonces que aquí voy a escribir la derivada del exponente, donde el exponente me dicen que es el denominador por la derivada del numerador. La derivada de 3x es 3 y la derivada de más 2 es 0 porque es una constante. Vamos a cambiar aquí los paréntesis porque entonces voy a utilizar más paréntesis. Este va a ser una llave. Aquí voy a tener un corchete. Y entonces aquí es la derivada, es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador, que es 3x más 2, multiplicada por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador solamente es el 2. Y eso va a ser dividido entre el denominador al cuadrado, que es un 2x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces, recapitulando, la derivada de un producto es el primer factor por la derivada del segundo factor. Pero la derivada del segundo factor dijimos que había sido el número Neper elevado a un exponente. Por eso la derivada es el número Neper elevado al mismo exponente por la derivada del exponente. Pero la derivada del exponente es una división, por eso es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Lo que aquí debe quedar claro es que me debo de aprender bien las fórmulas, todas estas fórmulas con sus nombres, no aprendernos como U, como V, para poder ver cuál es el desarrollo. Entonces este fue el primer factor por la derivada del segundo factor. Eso quiere decir que aquí se termina la primera parte de la derivada que viene de la multiplicación. La segunda parte de la derivada que viene de la multiplicación menciona que va a ser el segundo factor. Y este segundo factor es el número Neper que está elevado a la 3x más 2 dividido entre 2x menos 3 multiplicado por la derivada del primer factor. Y si se dan cuenta, la derivada del primer factor, al ser una base al exponente, pues solamente es la base por la variable, perdón, por la base elevado al exponente menos 1. Y aquí ya acaba. Entonces esto fue, solamente para recopilar, el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Aquí utilizamos tres fórmulas, la de el número Neper, la de la división y obviamente la del producto. Por eso aquí está la suma. Una vez que hicimos eso, pues la ventaja que tenemos con esto es que ya terminamos la derivada. O sea, la aplicación de todas estas fórmulas se hace en un solo paso si ustedes se aprendan adecuadamente los nombres. Si no, pues va a ser un poquito más de conflicto. Entonces, a partir de aquí, ya lo que sigue es factorizar. Y esa factorización, la ventaja que yo tengo es que se va a factorizar por factor común. Entonces, si yo factorizo por factor común, necesito detectar los factores que son idénticos. Por lo tanto, si ustedes observan, el primer factor que es idéntico es este factor y este factor. Al ser idénticos los dos factores, pues ese va a ser parte del factor común que voy a factorizar. El otro factor común, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una x y aquí tengo otra x. Ahora bien, recordando que el factor común obedece al máximo común divisor,
En el máximo común divisor me mencionan que lo que debo de escoger es el producto de los factores comunes. Y eso implica que el producto de los factores comunes, pues el primer factor es este que está en el circulito y el segundo factor es la X. Pero si ustedes se dan cuenta, la X aquí tiene diferentes exponentes. Entonces van a elegir los factores comunes con el exponente menor. Eso hay que tener bien claro porque el exponente menor me va a llevar a decidir si tomo la x cúbica o la x cuadrada. En el caso del número Neper, como es idéntico, pues no hay tanto problema en el momento de decidir cuál es el factor común. Por lo tanto, la derivada de la y con respecto a x voy a factorizar. El primer factor común dijimos que es el número Neper con su exponente, pero recordando que cuando estoy ordenando los términos, en un término lo primero que aparece va a ser el signo, entonces lo primero que yo tendría que escribir como factor común debe de ser el signo. Una vez que haya escrito el signo, se debe de escribir el coeficiente que se está multiplicando. Después se debe de escribir la variable con exponente y luego se debe de escribir la función exponencial. En este caso solamente llegamos a esta función exponencial porque ahí está el número Neper. Entonces, debido a ese orden, lo primero que hay que escribir es el signo. El signo, si se dan cuenta, los dos factores tienen signo más, el cual no se escribe. Lo siguiente es el coeficiente, pero como un coeficiente común, se deja el 1, que tampoco se escribe. Y el siguiente es la variable, donde tengo una variable, y habíamos dicho que voy a elegir al exponente menor. El exponente menor es el cuadrado, y luego escribo la función exponencial, que es el número Neper, elevado a la 3x más 2, entre el 2x menos 3. Ese va a ser el factor común. Y ese factor común va a multiplicar a lo demás. Recordemos que en álgebra me dijeron que para factorizar por factor común debo de hacer una división. Entonces empiezo a hacer la división término a término. X cúbica entre x cuadrada, voy a tener una x. Luego, si divido el número Neper elevado a este exponente entre lo mismo, me queda un 1. Y este 1 sabemos que no se escribe. Luego, esta división entre, no hay aquí nada con que dividirla, por lo tanto la dividimos entre 1. Esta división entre 1 sigue siendo la misma división. Por lo tanto, aquí adelante voy a escribir toda la división que está allá arriba. Y que eso es, vamos a ordenar, y de una vez vamos a realizarla. Recuerden que hay que hacer operaciones. Por lo tanto, aquí se hace la propiedad distributiva. Se distribuye la multiplicación del 3 sobre el 2x y del 3 sobre el 3. Lo mismo aquí, se distribuye la multiplicación del 2 sobre el 3x para luego multiplicarlo por menos y también la multiplicación del 2 por el 2 para luego multiplicarlo por el menos. En el caso de aquí nada más hay una multiplicación, pero aquí hay dos multiplicaciones. Por eso distribuyo primero la multiplicación, pero hay que multiplicar por el signo menos. Por lo tanto, si de una vez escribo el resultado de la multiplicación, esto me queda un 6x menos 9, y aquí 2 por 3 me da 6, con el otro menos me queda menos 6x, y si multiplico el 2 por el 2 me da el 4, y con el menos me queda menos 4. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 2, 6 y 2 por 2, 4. Estos dos negativos y aquí idéntico. Entre el denominador. Recordemos que en el denominador nunca se hacen operaciones porque posteriormente se va a buscar factorizar. Por lo tanto, no es conveniente hacer operaciones en los denominadores. En algunas raras ocasiones sí se hacen las operaciones, pero eso obedece más bien a que yo puedo hacer una suma o una resta o una factorización. Bueno, entonces ya fue el factor común. Dividí x cúbica entre x cuadrada que me dio x, número Neper entre número Neper que me da 1, y la división entre el 1 me queda la división. Vamos al siguiente factor. Aquí divido más entre más, me queda un signo más, y luego divido este 3 entre el 1 que está aquí y me queda 3. Recuerden que hay que escribirlo en orden, por eso primero escribo el coeficiente. Luego divido a la x cuadrada entre la x cuadrada, lo cual me da 1, y 1 por 3 sigue siendo 3. Y divido el número Neper elevado al exponente entre el mismo número Neper elevado al exponente, el cual también me da 1. Eso implica que hasta ahí llegó la factorización. Recuerden que este es un término porque termina donde está el signo más, y esto es algo importante que hay que entender, que los términos son separados por las sumas y por las restas.
y todo lo que se esté multiplicando es un signo donde siempre debe estar acomodado de la forma signo por coeficiente, por variable con exponente, por función exponencial. Y aquí entonces, pues lo que tengo que hacer son las operaciones que están dentro del paréntesis. Recuerden que siempre que se va a derivar, el primer paso es derivar, pero todo lo demás es hacer operaciones y eso obedece solamente a todo lo que se hace de álgebra. En álgebra se hace operaciones con términos, multiplicación, suma, división, etcétera, etcétera, y factorización, que es lo que debo de tomar en cuenta. Bueno, entonces vamos a realizar operaciones. Sabemos que la raya de fracción es en sí en un paréntesis, por lo tanto primero debo de hacer las operaciones que están entre el paréntesis. Eso me lleva que tengo términos semejantes que es 6x y es 6x, aquí me queda un 0, y entonces solamente me va a quedar el menos 4, menos 9 menos 4, que es la ley de la resta, y entonces dejo el signo que es menos, sumo estos dos que me da 13, aquí hay un menos 13, pero como está multiplicado por la x, entonces me va a quedar un menos 13 por x. Estos dos, la suma me da 13, los dos son negativos, por eso dije el signo menos, y por la x, pues nada más se deja indicada. Entre el denominador, que el denominador habíamos dicho que no se toca, y el denominador entonces es un 2x menos 3 elevado al cuadrado, más un número 3. Entonces, si ustedes observaron, lo que hice fue hacer por jerarquía de operaciones la operación que estaba más adentro. Pero aquí resulta que hay una suma, por lo tanto, en el siguiente paso debo de realizar una suma de fracciones. Y la suma de fracciones se realiza de acuerdo a lo que me enseñaron en álgebra, que hay que calcular el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, la derivada de la y con respecto a la x es esta misma variable, que es x cuadrada, ese mismo número Neper, que es el número e, a la 3x más 2, dividido entre 2x menos 3, y eso va a ser multiplicado por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo sabemos que es el producto de los denominadores. En este caso solamente hay un denominador, que es 2x menos 3 elevado al cuadrado, que multiplicado por 1, pues sigue siendo el mismo. Y el procedimiento, saben que es dividir el mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Si divide el mínimo común múltiplo entre el primer denominador me da 1, y multiplicado por el de arriba, esto me queda un menos 13x. Luego, operación suma, operación suma. Si divido el mínimo común múltiplo entre 1, me sigue quedando el mínimo común múltiplo por el de arriba. Quiere decir que aquí voy a hacer un 3 multiplicado por 2x menos 3, y eso debe de estar elevado al cuadrado. Como todavía puedo hacer operaciones, sigo realizando operaciones. Si ustedes se dan cuenta, la operación que puedo aquí es elevar al cuadrado. Y entonces, si yo elevo al cuadrado, resulta que la derivada de la y con respecto a la x va a ser la variable, que es x cuadrada, el número Neper, que está elevado a la 3x más 2 entre 2x menos 5, y de ahí hago las operaciones que están en el numerador. Habíamos dicho que en el denominador no hago ninguna operación, por eso me queda 2x menos 3 al cuadrado, y al hacer operaciones en el numerador me queda menos 13x, y aquí recordemos que de lo que me enseñaron en álgebra, si yo tengo un binomio al cuadrado, el resultado es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, 2 al cuadrado me queda 4x cuadrada, pero por el 3, y una vez haciendo todas las operaciones, me va a quedar un más 12x cuadrada. Hago lo mismo, es menos el doble producto. Si multiplico este por este, me queda menos 6x, pero por el 3 me queda entonces un menos 9x. Y por último es el cuadrado del último término, que menos 3 al cuadrado me da 9, por el 3 me queda más 27. Y con eso ya hice dos operaciones. Recuerden que todo lo que se hace después de derivar son muchas operaciones, por lo tanto, si podemos saltarnos algunas situaciones, pues está muy bien. Entonces, ya que realicé elevar al cuadrado y que también ya multipliqué, puedo hacer la suma de términos semejantes. Acuérdense que por suma de términos semejantes, pues resulta que el 12, debo de escribirlo primero porque es el término cuadrático que tiene el exponente más grande. Luego escribiría estos dos, que son los términos lineales. Obviamente hay que hacer
la suma de términos semejantes, que hacer los dos negativos se hace la ley de la suma, se mantiene el signo y se hace la suma, y por último quedaría el término independiente. Entonces, ya acomodándolo para que quede el resultado tal cual debe de ser según el orden, entonces la derivada de la y con respecto a la x va a ser esta variable, que es x cuadrada. Esta, aquí en el denominador, todo este entero tiene una fracción que es 1. Por lo tanto, si multiplico el 1 con este denominador, lo puedo escribir en el denominador. Se acostumbra que a todas las variables queden juntas. Por lo tanto, aquí escribo un x cuadrada entre el 2x menos 3 elevado al cuadrado. Todo esto es referido a variables. Luego viene la función exponencial, que es el número Neper elevado a la 3x más 2 entre 2x menos 5, y luego viene esta otra que va a ser una multiplicación, una suma y resta de términos y que es un polinomio. Por lo tanto, primero escribo el 12x cuadrada, que hemos dicho que es el término cuadrático, luego el término lineal, que por ley de la suma es menos 22x, y por último el término independiente, que es 27. Como ya no hay más operaciones que hacer, entonces concluye la derivada, y concluye porque ya no podemos hacer más operaciones, ya no suma de términos semejantes. Este número Neper ya no tiene con quién hacer operaciones, y pues esta también. Y ahí se queda el resultado. Vamos a hacer otra derivada. La otra derivada obedece a que también tengo una forma de este tipo, y entonces lo primero que hay que identificarla. Si se dan cuenta, la operación principal es una potencia. Por lo tanto, en mi formulario, la potencia va referida a una base al exponente, pero esa base al exponente pues es una base que está elevada a un exponente numérico. Si ustedes observan, aquí tengo una base, que es la división, que está elevada a un exponente numérico. Por lo tanto, me dice que si yo tengo una base elevada a un exponente numérico, debo de escribir la base multiplicada por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Entonces, siguiendo esa regla, siguiendo esa fórmula, la derivada de la y con respecto a la x va a ser el exponente, que es 6, multiplicada por la misma base enorme elevado al exponente menos 1. La misma base enorme es un 5 por el número Neper a la 2 tercios de x más un 7 por el número Neper al menos 2 tercios de x dividida entre un 3 por el número Neper a la 2 tercios de x más el número Neper elevado a la menos 2 tercios de x. Esto se mantiene, es el exponente por la base, y esta base está elevado al exponente menos 1, que es 5. Y luego tiene que ser por la derivada de la base. Pero la derivada de esta base, si ustedes se dan cuenta, la derivada de la base es una división. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, siguiendo la regla de la derivada de la división, lo primero que debo de escribir aquí es mi raíz de fracción enorme, y luego decir entonces que aquí va a estar el denominador que es 3 por el número Neper elevado a la 2 tercios de x más el número Neper elevado a la menos 2 tercios de x. Todo ese que está ahí está hablando del denominador. Entonces, este denominador va a estar multiplicado por la derivada del numerador, y la derivada del numerador es una suma. Al ser una suma, es la derivada del primero más la derivada del segundo. Si ustedes observan, es una constante por una variable. Por eso se escribe la constante por la derivada de la variable, por la derivada de la función. Pero la función es un número Neper elevado al exponente. Por lo tanto, la derivada del número Neper elevado al exponente es el mismo número Neper con su respectivo exponente por la derivada del exponente. Por lo tanto, va a ser 5 por el mismo número Neper, que es e a la 2 tercios de x, multiplicado por la derivada de este exponente. Y la derivada de este exponente es 2 tercios por la derivada de x, que es 1. Entonces, aquí lo que acabo de escribir es el denominador por la derivada del primer sumando. Me falta el segundo sumando. El segundo sumando es igual, por lo tanto se escribe el 7, el mismo número Neper, elevado al mismo exponente, que es menos 2 tercios de x,
multiplicado por la derivada del exponente, donde la derivada del exponente es la constante por la derivada de la variable que es 1. Entonces, esto que acabo de escribir aquí es el denominador por la derivada del numerador. Y me falta hacer el numerador por la derivada del denominador. Por lo tanto, esto lo vamos a hacer aquí abajo. Ya no me queda espacio allá arriba. Y entonces, esta resta que estoy escribiendo aquí es la misma resta que acá. Nada más es para darle continuidad. Y entonces, lo primero fue el denominador por la derivada del numerador. Ya expliqué por qué. Ahora va a ir el numerador. El numerador es entonces el 5 por el número Neper elevado a la 2/3 de x más el 7 por el número Neper elevado a la menos 2/3 de x. Este de aquí es el numerador, se escribió el numerador. Y ahora hay que multiplicarlo por la derivada del denominador. Esta derivada del denominador es una suma, tal cual lo que hicimos aquí. Y entonces la derivada del denominador obedece a que es una constante por una función. Por lo tanto, es la constante por la derivada de la función. Al ser un número Neper, ya sabemos que la derivada de un número Neper es el mismo número Neper elevado al mismo exponente multiplicado por la derivada del exponente. Y la derivada de este exponente es 2/3, que es una constante, por la derivada de x, que es 1. Eso fue la derivada del primer sumando, más la derivada del segundo sumando. El segundo sumando solamente es el número Neper. Por lo tanto, la derivada del número Neper es el mismo número Neper elevado al mismo exponente, que es menos 2/3 de x, multiplicado por la derivada del exponente. Y la derivada de este exponente es la constante por la derivada de la x, que es 1, y por lo tanto queda igual. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es menos 2/3 de x y menos 2/3, disculpen, y la derivada de x es 1. Por lo tanto, ya no se tiene que escribir la x. Y en esta fracción que empieza desde aquí y termina hasta acá, hay un denominador, voy a escribirlo abajo, que es este denominador que tengo acá elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí me queda un 3 por un e a la 2/3 de x más el número Neper a la menos 2/3 de x, y todo eso elevado, y todo esto elevado al cuadrado, que es la derivada de la división. Cierro las llaves y aquí termina la derivada. Todo lo que hice fue precisamente la derivada, y todo el demás procedimiento ya se convierte solamente en hacer álgebra, lo cual ya se ve bastante relacionado a puros conceptos de álgebra. Vamos a empezar a ver. Las operaciones son, aquí no voy a hacer nada porque si elevo a la quinta me va a quedar un número muy grande, y también a la quinta me queda un número muy grande. Este 6 no lo puedo multiplicar por el 5 porque por jerarquía de operaciones primero tengo que elevar a la 5, por eso no se puede multiplicar. Sin embargo, aquí entre las llaves, lo que sí yo puedo hacer es multiplicar este factor por el primero y luego multiplicarlo por el segundo. Y después multiplicar este segundo por este primero y este segundo por este segundo. Entonces lo que voy a hacer es precisamente estas multiplicaciones. Por lo tanto, aquí voy a escribir que la derivada de y con respecto a x sigue siendo el 6 multiplicado por esa base enorme que dijimos que es el 5 por la e a la 2/3 de x más el 7 por la e a la menos 2/3 de x dividido entre 3 por la e elevado a la 2/3 de x más el número Neper elevado a la menos 2/3 de x. Lo único que estoy haciendo es transcribir lo que ya tenía, porque ahí ya no voy a hacer operaciones. Habíamos explicado que elevar a la quinta es una operación bastante compleja, por eso se deja así, y lo único que voy a hacer son las operaciones que ya les mencioné. Por lo tanto, vamos a hacer operaciones, escribimos la raya de fracción, que ya se va a estar bastante grande, y empiezo a multiplicar. Realizo esta primera multiplicación. Recuerden que para hacer la multiplicación es elemento por elemento, o sea, 3 por 5 me queda un 15, que son los coeficientes. Bueno, previamente multipliqué más por más, que es más, que no se escribe. 3 por 5 es 15. Y me faltó multiplicar por este 2/3. Entonces, regresémonos. Es este 3 por este 5 me da 15. 15 por 2 me da 30. Y 30 entre 3 me queda 10. Por lo tanto, aquí es un 10.
multiplicado, vamos ahora a multiplicar los números Neper. Si multiplico este por este, la ley de los exponentes me dice que si multiplico dos potencias con la base igual, lo que debo de hacer es sumar los exponentes. Y si tengo 2 tercios más 2 tercios, esto me va a quedar 4 tercios de la misma variable. Por lo tanto, aquí me queda una e elevada a la 4 tercios de x, que fue la primera multiplicación. Realizamos la segunda multiplicación, este primer factor por el segundo factor. Y otra vez repetimos, este más por este más, me queda un signo más. Luego multiplico el 3 por el 7, que me da 21, y 21 por el 2, me queda 42. Aquí me acabo de dar que me faltó un signo, porque este más por este más me da un más, pero por este menos, aquí fue un menos. Luego, habíamos dicho que era 3 por el 7, 21, por el 2, me queda 42. Y aquí cometí un error, porque también no era entre x, sino este era entre 3. Uno puede cometer varios errores porque es mucha información, pero poco a poco, teniendo cuidado, pues se desarrolla la habilidad de tener esa apreciación de los resultados que pueden ser errores. Entonces 3 por 7 es 21, por el 2 me da 42, y 42 entre 2 me queda 42 entre 3, perdón, me toca de a 1, sobra 1, me toca de a 14. Y entonces aquí es un 3 por 7, 21, entre 3, 7, por 2, 14. Entonces de aquí ya no pongo el 42. Y aquí ya no pongo el 42. Sino entonces lo que pongo va de nuevo es el 3 por 7, 21, 21 por 2, 42, y 42 entre 3 me queda un 14. Entonces aquí es un menos 14. Aquí me queda un menos 14. Y luego multiplico el número Neper por el número Neper. Sabemos que en la multiplicación los exponentes se suman, y este 2 tercios de x con este menos 2 tercios de x me va a quedar un e elevado a la 0. Pero sabemos que el e elevado a la 0 implica que voy a tomar 0 veces al e como exponente, y como lo tomo, perdón, como base, y como lo tomo 0 veces como factor, se multiplica 0 veces por sí mismo. Eso quiere decir que no debo de escribir el e, sino nada más el 1. Y el 1 por el 14 me queda que solamente es 14. Es la ventaja de aquí con los números nepes con el mismo exponente. Bueno, me voy al siguiente. Ahora multiplico este factor por este factor. Más por más me queda más. Luego el 1 por 5 me queda 5. Y hago lo mismo. Se me olvidó. Ahí me falta. Es más por más me da más. 1 por 5 me da 5. Pero 5 por 2 me da 10. Y 10 entre 3. Aquí yo tengo 10 tercios. Multiplico potencias. Al tener la misma base se suman los exponentes. Y el menos 2 tercios de x más el 2 tercios de x me queda a la 0, que es 1. Y por lo tanto nada, me queda el 10 tercios. Por último, multiplico más por más, que me queda un signo más. Multiplico el 1 por el 7, que me da 7. 7 por 2, 14. Y 14 entre 3 me da 14 tercios. Pero aquí también ya me di cuenta del signo. Más por más me da más. Por otro menos, este me queda menos. Y ahora sí, el 1 por el 7 me da 7, por 2, 14. Entre 3, esto me queda 14 tercios. Y este número Neper, por este número Neper, se suman los exponentes. Y menos 2 tercios es ley de la suma. Se deja el mismo signo y se suman los exponentes. Por lo tanto, aquí me queda un número Neper elevado a la menos 4 tercios de x. Porque se sumaron debido a la ley de la suma. Se mantiene el signo menos. 2 tercios más 2 tercios me queda 4 tercios porque tiene el mismo denominador. Y ya terminamos. Ahora bien, es un menos por lo demás. Y después, pues tengo que hacer lo mismo que hice en el anterior. Vamos a cambiarle de color para que se visualice diferente. Entonces, ahora este menos es este menos. Ahora voy a hacer la multiplicación de este factor por este primer factor. Acuérdense que signo por signo, número por número y función exponencial por función exponencial. Luego multiplico por este factor. Luego este segundo sumando lo multiplico por el factor. Y por último, este segundo sumando también se tiene que multiplicar por el segundo sumando. Solamente tengan cuidado que debe de multiplicarse signos, luego coeficientes, luego variables, que no hay variables, y luego potencias. Eso obviamente me va a llevar a ser un poco más cuidadoso y cuidar todo
en los procedimientos que vaya haciendo, llámese química, física, biología, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, este menos lo dejo aquí multiplicando, no lo voy a tocar para no entrar en imprecisiones, y vámonos a este con este. Si multiplico el 5 por el 3, me da un 15, y entonces el número, 5 por el 3 me da 15, 15 por 2 me da 30, y 30 entre 3, aquí me queda un 10. Y entonces la multiplicación de las potencias, sumo los exponentes, y habíamos dicho que esto es un número Neper elevado a la 4 tercios de x. Luego me voy a la siguiente multiplicación, el primer segundo sumando por el segundo sumando, y aquí es un más, por este menos me queda un menos. Luego este 5 por este 1 me queda 5, por el 10, esta me va a quedar 10 tercios, y luego este e a la 2 tercios de x por este e a la menos 2 tercios de x, dijimos que los exponentes se suman, me queda un e a la 0, pero ya habíamos mencionado que a la 0 es 1, y 1 por el menos 10 tercios sigue siendo menos 10 tercios. Hago la siguiente multiplicación, este 7 por este 3 me queda 21, 21 por 2 me queda 42, entre 3 me queda 14. Comenzando con signos, aquí me queda un más. Entonces, repitiendo, es este 7 por este 3 que me da 21, 21 por 2 que me da 42, entre 3 14, aunque pudiera ser 7 por 3 21, 21 entre 3 7, por el 2 de arriba 14, que de todas maneras pues me da lo mismo, ¿no? Recuerden que hacer de la misma jerarquía, puedo hacer primero las multiplicaciones o primero las divisiones, y luego hago a 14 tercios, disculpen, aquí es 14 tercios, me hacía falta, y luego multiplico. No es cierto, es 14 solito. Disculpen, es 14 solito. Ya había hecho la multiplicación de todo. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 21 entre 3, 7 por 2, 14. Sí, ya había hecho todas las operaciones. Y aquí multiplico las potencias. Al multiplicar las potencias, los exponentes son los mismos, quedándome entonces un e a la 0. Pero dijimos que a la 0 es 1, por lo tanto se queda el 14. Por último, la última multiplicación es este más por este más, me da más. Por este menos, me queda un menos, y entonces multiplico los números, que es este 7 por este 2, me da 14, entre 3, me queda 14 tercios. Y al multiplicar e a la menos 2 tercios por e a la menos 2 tercios, los exponentes son idénticos, pero en negativo, por lo tanto se hace la ley de la suma, y me queda e a la menos 4 tercios de x. Y aquí termina entonces la operación en el numerador, y en el denominador sigue existiendo el 3 por e a la 2 tercios de x más e a la menos 2 tercios de x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces vamos a dejar aquí un poquito más estético la raya de fracción. La raya de fracción llega hasta aquí, y aquí se termina el corchete. Bueno, continuamos con operaciones. Acordémonos que las operaciones ya nada más son lo referido a suma de términos semejantes, leyes de los exponentes, etc. Y si nosotros observamos, pues este 14 se parece a este 14, pero como este es negativo y este también es negativo, aquí me va a quedar un menos 28. Vamos a irlo haciendo poco a poco para que no se pierdan. Esto es para fines didácticos, fines académicos, aunque se pudiera hacer más rápido, ¿no? Entonces aquí me queda un 5 por e a la 2 tercios de x, que queda idéntico, más un 7 por e a la menos 2 tercios de x, que queda idéntico, dividido entre un 3 por e a la 2 tercios de x, más una e a la menos 2 tercios de x, y todo esto dijimos que iba a estar elevado a la quinta. Ahora bien, vamos a hacer las operaciones en el numerador de este corchete. Aquí nos vamos a estar basando en términos semejantes. Y entonces, comenzamos. Aquí tengo un 10 por e a la 4 tercios de x. Ese 10 por e a la 4 tercios de x, si ustedes observan, el término semejante no es este, no es este, no es este, pero sí es este. Como aquí hay un menos, este 10 positivo menos este 10, me queda un 0, porque al 10 le quito 10. Me voy al siguiente. Me voy con este menos 14 y con este 14. Se parecen porque los dos números son idénticos. Solamente que este es menos, menos por más es menos. Y como este también es menos, menos 14 es la ley de la suma,
quedándome un menos 28. Luego me voy con el 2 tercios, el 10 tercios. Ya sé que el 14 y el 10 tercios son términos semejantes, pero quiero que observen lo que ocurre. Aquí tengo 10 tercios positivos y aquí tengo 10 tercios negativos, pero con este menos se hace más, entonces yo tengo 10 tercios. Por lo tanto, como este es más 10 tercios y este también es más 10 tercios, hago la suma, tienen el mismo denominador y por lo tanto el 10 tercios más el 10 tercios con ley de la suma, esto me queda más 20 tercios. Y así que esto lo pude hacer directo, pero lo quise hacer así para que vieran el comportamiento. Luego, por último, tengo este menos 14 tercios de a la menos 4 tercios y también tengo este menos 14 tercios de a la menos 4 tercios. Aquí es negativo y este menos por este menos me da más, por lo tanto este es negativo y este es positivo. La suma de los dos, como es idéntico, aquí me queda un 0, el 0 el cual no se escribe. Y por lo tanto, al hacer la suma de términos semejantes considerando el signo, ya lo único que me queda es escribir el denominador. Y si escribo el denominador, aquí tengo un 3 por e a la 2 tercios de x más e a la menos 2 tercios de x y todo eso elevado al cuadrado. Y cierro el corchete. Y ya por último, tengo que ver, y acuérdense que hay que factorizar por factor común. Bueno, obviamente que hay que hacer operaciones, ¿no? Si se dan cuenta, en el numerador no hay nada, pero si ustedes observan, este denominador es idéntico que este denominador. Las bases son iguales. Y como las bases son iguales y se están multiplicando, eso quiere decir que aquí al tener un exponente 5 y tener un exponente 2, el denominador me va a quedar con exponente 7. Recordemos las propiedades de los exponentes, que la propiedad del exponente menciona que si yo tengo una división elevado a un exponente, lo que puedo hacer es elevar el exponente, elevar el numerador al exponente y elevar el denominador al exponente. Por eso aquí me permite de elevar este numerador a la 5 y este numerador también a la 5. Como este está a la 5 por este que está al cuadrado, se suman los exponentes y me va a quedar un denominador a la 7. Por lo tanto, aquí yo puedo escribir ya separando un poco y realizando operaciones, que hay un 6 dividido entre este denominador que ya dijimos que es un 3 por e a la 2 tercios de x más un número Neper elevado a la menos 2 tercios de x con exponente 5 y exponente 2, eso quiere decir que este queda al exponente 7. Luego escribo la operación que está aquí arriba, donde este es un 5 por e a la 2 tercios de x más un 7 por el número Neper a la menos 2 tercios de x y esto va a estar elevado a la 5. Por último, si se dan cuenta, la única operación que me hace falta es realizar esta operación. Esta operación la vamos a realizar con calculadora y me queda que eso es un menos 28 más un 20 tercios y el resultado me queda un menos 64 tercios. Entonces esto está multiplicado por un menos 64 tercios. Recuerden que este denominador ya se multiplicó con este denominador, entonces quedaron aquí juntos. De aquí nosotros sabemos que en un término forzosamente lo primero que se debe de escribir es el signo. Entonces este más por este menos me queda menos. El 6 por el 64 me da un número grande, pero puedo primero dividir. 6 entre 3 me da 2 y 2 por 64 me queda 128. Y lo único que me hace falta es escribir estos números. Pero recordemos que tenemos que hacer todas las operaciones. Y todas las operaciones, entonces aquí implica que esta suma, tanto del numerador como el denominador, se puede realizar porque aquí tengo un 5, va a ser un 5 por el número Neper elevado a la 2 tercios de x. Y aquí hay un 7 más un 7. El detalle es que este al ser exponente negativo, en realidad debe estar escrito en el denominador con exponente positivo. Entonces este es un e a la 2 tercios de x por ser exponente negativo. Y todo este está elevado a la quinta. Y entonces ya se empiezan a complicar un poco las cosas porque pues tengo que seguir haciendo operaciones. De acá, entonces tengo un 5 por un número Neper elevado a la 2 tercios de x
más un 1 entre un número neper elevado a la 2 tercios de x, y todo este denominador habíamos dicho que está elevado a la 7. ¿Por qué continúo haciendo operaciones? Pues porque hay una suma de fracciones, y al saber hacer una suma de fracciones, pues se tiene que realizar la operación. Esa es la razón. Y después, entonces aquí lo que vamos a hacer, aquí lo que debo de hacer es una suma de fracciones. Si hago una suma de fracciones, a este le debo de escribir abajo un 1, y este también le tengo que escribir un 1 para poder realizar la suma de fracciones. Entonces, realizando la suma de fracciones, esto me va a quedar una derivada de y con respecto a x, y esto me da un 6. No es cierto, era un 128, disculpen. Era un 128 que tiene un denominador, ese denominador, entonces hay que obtener el mínimo común múltiplo. Este mínimo común múltiplo me lleva a escribir aquí arriba en el numerador un e elevado a la 2 tercios de x. Este mínimo común múltiplo entre el 1 me queda e a la 2 tercios de x. Por el de arriba sabemos que se suman los exponentes, entonces esto me queda un 5 por la e elevado a la 4 tercios de x. Operación suma, operación suma. Este e a la 2 tercios de x entre e a la 2 tercios de x me da 1, pero el de arriba me da 5, y todo esto está elevado a la quinta. Y en el denominador hacemos lo mismo. Si se dan cuenta, tengo una suma de fracciones, por lo tanto aquí hay que escribir un mínimo común múltiplo, que en este caso va a ser e a la 2 tercios de x, y entonces este mínimo común múltiplo entre el 1 me queda la misma potencia, y multiplicado por el de arriba sabemos que se suman los exponentes, por lo tanto me queda un 5 por e a la 4 tercios de x, porque 2 tercios más 2 tercios me queda 4 tercios, operación suma, divido el mínimo común múltiplo entre el denominador, que me da 1, por el de arriba me queda 1, solamente con la situación que este está elevado a la séptima. Y entonces, aquí debo de aplicar propiedades de los exponentes, que es la que habíamos mencionado aquí arriba, y también la división de fracciones, donde la división de fracciones sabemos que es la multiplicación del producto de extremos dividido entre el producto de medios. Por lo tanto, la derivada de la y con respecto a la x es el 128 que nos está tocando, y ahora sí vamos al producto de extremos entre el producto de medios. El primer extremo es este, pero como está elevado a la 7, se multiplica por 2 tercios. Recordemos que el 7 tiene un 1 en el denominador, por lo tanto se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, porque eso me marca las leyes de los exponentes. Y eso me queda entonces que esto es un e a la 14 tercios de x. 2 por 7, 14, 3 por 1, 3, la x se multiplica por 1, que sigue siendo x. Y lo voy a multiplicar por el extremo. En el caso del extremo, aquí debo dejar el 5 por e a la 4 tercios de x, a la 4 tercios de x más el 7, y ese va a estar elevado a la 5. Aquí no puedo elevar a la 5 porque un binomio a la 5 implicaría que el binomio se tiene que multiplicar 5 veces por sí mismo, y eso me llevaría a un número muy grande, y por lo tanto son muchos términos, y eso sí quedaría muy grande. Y además que se prefiere dejar factorizado. Esto ya está factorizado. Recuerden que factorización es expresar en factores, y esto es una base que está multiplicada por sí misma 5 veces, por lo tanto ahí tengo la la factorización. Ahora hago el producto de medios. El producto de medios es este a la 2 tercios de x elevado a la quinta, lo mismo que ocurrió con el otro. El 5 tiene un 1 abajo, por eso multiplico el 5 por el 10, el 3 por el 1, y entonces aquí me queda que voy a tener el número neper elevado a la 10 tercios de x multiplicado por este medio, que es un 5 por e a la 4 tercios de x más 1. Y este dijimos que iba a estar elevado a la 7. Aquí está elevado a la 7, y este queda elevado a la 7. Y aquí nos damos cuenta que tenemos otra vez la posibilidad de una división, porque este factor y este factor son idénticos, y entonces para hacer la división sabemos que la división me lleva a la división de dos potencias. Se restan los exponentes. Si se restan los exponentes, habíamos dicho que este es 14 por el 2 por 7, habíamos dicho que este es 10 por el 2 por 5, y entonces la derivada de la y
con respecto a la x es un 128 multiplicado por el número Neper, 14 menos 10 me da 3, por el número Neper, perdón, 14 menos 10 me da 4, por el número Neper elevado a la 4 tercios de x, multiplicado por estos dos, y estos dos es el 5 por e a la 4 tercios de x más 7, este numerador elevado a la 5, y el denominador es el 5 por e a la 4 tercios de x más 1 elevado a la 7. Si se dan cuenta, estas bases no se pueden dividir porque son diferentes. Ya no se puede hacer más operaciones porque no puedo multiplicar sin antes elevar a la quinta. Y eso implica que ya no hay operaciones, y al no haber operaciones, aquí se termina la derivada. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, lo principal es aprender todas las derivadas aprendidas por sus nombres de los elementos, no por u y por b, sino factor, sumando, minando, sustrayendo, etcétera, para poder hacer la derivada en un solo paso. Y ya después de eso, todo lo demás se vuelve álgebra, que álgebra a final de cuentas pues es un procedimiento ahí bastante largo, pero si tenemos cuidado y está revisando constantemente nuestros resultados y teniendo en cuenta lo que implica la suma, la resta, la multiplicación, ley de la suma, etcétera, etcétera, pues nada más se vuelve en un proceso algebraico. Lo mismo aquí, o sea, lo primero fue la aplicación de la derivada y todo lo demás fue aplicar leyes de los exponentes, multiplicación, propiedad distributiva, etcétera, etcétera. Sugerencia, apréndanse bien estas y apréndense a todo lo que confiere álgebra.